pedirte, Señor, que nos instruyas, que nos hables, que nos capacites a través de tu Espíritu Santo. Te necesitamos. Anhelamos que tu presencia sea permanente en nuestras vidas. Que todo aquello, Señor, que tú has prometido para nosotros tenga pronto cumplimiento. Te amamos, Dios. Te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias, honra, gloria, honor, como solo tú, Señor, lo mereces. Gracias por cada persona que has traído hasta este lugar hoy. Gracias por cada persona que en algún momento ha de ver, Señor, a través de la internet esta transmisión. Bendice, guarda la vida de cada uno. Entra a sus hogares, entra a sus empleos, entra en sus estudios. Haz tu voluntad en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero invitarte, iglesia de Dios, a que vayamos a las Escrituras. Quiero invitarte al Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 12. Y vamos a estar en los versículos del 38 al 42. Mateo 12, 38 al 42. Cuando lo encuentren, por favor, me dicen amén, con mucha fuerza, con mucho vigor. Amén. Gloria a Dios. 12, 38 al 42. Tengan todos y todas buenos días. Señor les continúe bendiciendo. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, háblanos a través de tu palabra. Necesitamos, Señor, que tú seas expresándonos aquello que necesitamos para avanzar, para crecer, para fortalecernos, para
ser instruidos, Señor, en justicia. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y amén. Puede sentarse, iglesia. Dice la palabra del Señor que los escribas y los fariseos, opositores de Jesús, por donde Cristo iba, estas personas lo que hacían era buscar cualquier manera de ver caer a Cristo, cualquier manera de condenar lo que Cristo hacía. Yo quiero que tú sepas que para nosotros como cristianos esto no es tan diferente. Siempre van a haber personas que te quieren ver caer. Siempre van a haber gentes usadas por Satanás para que tú no avances como el Señor quiere que tú lo hagas. Siempre va a estar el enemigo usando a aquellos que se dejan usar para que tú no seas el hombre y la mujer de Dios que Dios quiere que tú seas, para que Dios no se manifieste a través de ti. Siempre va a haber personas usadas por el enemigo para debilitar tu fe. Por eso nosotros debemos estar preparados. Por eso nosotros debemos ser constantes, perseverantes en la oración, en la intimidad con Dios. Una persona que no tiene intimidad con el Espíritu Santo va a caer en la tentación del enemigo y no va a saber cómo afrontar las dificultades que el mundo, el enemigo y su propia carne llevan en contra del ministerio. Hoy el Señor te está invitando a que no te duermas, a que te mantengas firme, despierta, alerta, todo el tiempo. No dejes que nadie influya en tu vida espiritual. No permitas que el enemigo te hable al oído. Y cuando tú veas que las cosas no son convenientes, aléjate. José se alejó. Él estaba allí y la tentación llegó. La esposa de Potifar inmediatamente se abalanzó a él. Pero nosotros tenemos un problema grave en nuestra vida. A veces nosotros creemos que nuestro nivel espiritual está tan alto que podemos hacer cualquier cosa y nada nos va a pasar. José era un escogido, un ungido. Y cuando esta mujer se abalanzó a él, la tentación llegó a él. José huyó. Él no se quedó ahí a esperar a ver qué iba a pasar. Él no se quedó ahí a reprenderle. Él no se quedó ahí a convencer a aquella mujer de que lo que estaba haciendo estaba mal. Él lo que hizo fue huir por su vida. Pero nosotros muchas veces queremos ayudar a Dios en los procesos. Déjame decirte que Dios no necesita de tu ayuda. Amén. Él es soberano. Esta gente buscaba cualquier forma para hacer caer a Jesús. Le preguntaban acerca de los impuestos. Y le decía el Señor, tú puedes pagar impuestos. Él decía, tomó una moneda y decía, ¿de quién es la cara? Y dice, esta es la moneda. La gente decía, del César. Con esa sabiduría del Señor, Él decía, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Sabiduría. Hay algo tremendo que nosotros debemos solicitarle a Dios, no exigir, porque muchas veces nuestra oración se convierte en una exigencia.
Y nosotros podemos solicitar, mas no exigir, porque Dios hace como Él quiere. Entonces, solicitamos sabiduría. ¿Para qué? Para afrontar las circunstancias, lo que nos rodea. Estos hombres, conocedores de la palabra, escribas, fariseos, manejaban la ley, conocían la Biblia conocida en ese tiempo, el Antiguo Testamento. Y le decían: Maestro, deseamos ver de ti señal. Nosotros deseamos saber quién realmente eres tú. ¿Realmente tú eres aquel que insinúas ser? Yo quiero que tú entiendas algo. Tú, hijo, hija de Dios, como imitador de Cristo, tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Si Dios lo hace, Él será glorificado a través de ti. Tú no tienes en ningún momento que decir: yo hago, yo tengo, yo soy. Porque el que lo hace, el que lo tiene, es Dios. Tú vas a exaltar su nombre con tus actos y con lo que acontece, porque Él así lo determina, Él así lo quiere. Hoy vamos a mirar la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a estas personas que intentaron hacerlo caer. Cristo fue muy claro con ellos. Inmediatamente les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue esa, Señor? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás en el vientre del gran pez? 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Allá había alguien que estaba por encima de Jonás. Allí estaba alguien que estaba por encima de Abraham. Allí estaba alguien que estaba por encima de todos los hombres. Jesús. Amén. Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Pero nosotros muchas veces tenemos a Cristo allí y no aprovechamos. Pero vayamos unos libros más atrás. Vayamos a donde el profeta Jonás. Vamos al libro del profeta Jonás. Es un libro muy corto. Dice la escritura que este hombre era un hombre que huyó de Jehová. Fue un hombre que recibió un llamado. ¿Cuántas personas aquí tienen un llamado? Amén. Pero el llamado de Dios para con este hombre, que era de poder, era un llamado tremendo. Este hombre era un profeta de Dios. Aún, a pesar de eso, hubo una debilidad tremenda en Jonás. Jonás pretendía hacer lo que él creía que era correcto. Jonás no estaba siendo direccionado por Dios, sino que su mente y su corazón estaban entenebrecidos por las actitudes de otras personas.
El Señor llama a este profeta y le dice: necesito que vayas a Nínive y lleves una palabra. Pero Jonás sabía lo que se movía en este lugar. Y Jonás tenía un juicio de él propio para con la gente que habitaba en Nínive. Él decía: esta gente no merece ser salva. Pero una cosa es lo que nosotros pensemos y queramos, a lo que Dios piense y Él quiera para nosotros. Y quiero decirte algo: la voluntad de Dios está por encima de tu voluntad. Y tú debes ser sometido a la voluntad de Dios todos los días, aún en lo más mínimo. Tú debes someterte a esa voluntad. Señor, yo no quería hoy ir a llevar la palabra, pero te sometes a la voluntad. Señor, yo tenía hoy otra expectativa de que yo quería hoy estar en la playa, pero el Señor te dice: te sometes a mi voluntad. Y Jonás es aquel que nos da el más claro ejemplo de que Dios, cuando quiere hacer algo, lo hace. Amén. Por encima de ti. Amén. Por encima de mucha gente. Amén. Por encima del diablo. Amén. Por encima del mundo. Amén. Y el Señor le dice a Jonás, en Jonás capítulo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Es que a Jehová no se le escapa nada. Él sabía que había maldad en Nínive. Pero nosotros creemos que nosotros sabemos lo que Dios no sabe, porque pretendemos conocer cosas que Dios ignora. Déjame decirte que estás bien equivocado. A Dios no se le escapa nada. Y lo que tú estás pensando ahora, ya Dios lo sabe. Y lo que tienes en tu mente y en tu corazón ahora, ya Dios lo sabe. Y los planes que tienes para mañana, ya Dios sabe si se van a realizar o no. Pero dice el versículo 3: y Jonás se levantó para ir corriendo donde Jehová. ¿Qué dice? Para huir. Bien, quería llegar aquí. Cuando hablamos de José, José tenía que huir de la tentación, porque nosotros huimos, nos alejamos de las cosas que no provienen de Dios. Hay consecuencias para tu obra, dice la palabra. Si tú te alejas del enemigo, te vas a acercar más a Dios. Pero si tú te alejas de Dios, te vas a acercar a aquellas cosas del enemigo. Tú debes mantenerte firme con el Señor. El Espíritu Santo debe ser tu guía. Ahora, Padre, dame sabiduría. ¿Cómo le estás pidiéndole tú al Señor? Señor, yo quiero que tú me des esto y aquello. Ok. Pero ya le has pedido al Señor sabiduría. ¿Qué gozó al Señor de Salomón y le concedió lo que pidió? La petición de Salomón hacia él. Salomón hubiese pedido los reinados de la tierra, las riquezas, el oro. Pero Salomón obtuvo más, porque su petición fue agradable ante Jehová. ¿Cuál es tu petición ante Dios? Jesús oró y le decía que se haga tu voluntad. Tremendo. Y nosotros, es lo que yo creo que está bien. Hoy es el tiempo en que nosotros debemos renunciar
a creer que lo que nosotros percibimos es lo correcto. Y punto. Nosotros debemos empezar a ser sometidos a la autoridad y a la voluntad de Dios. Y pedirle al Señor: Señor, dame sabiduría, entendimiento, discernimiento para tomar una decisión conforme a tu voluntad. Dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Se fue para Tarsis, dice la palabra. Agarró el hombre y se fue para un lugar totalmente contrario. Dice que llegó a la orilla, pagó su pasaje y se subió a la embarcación. Pero cuando tú haces lo contrario a la voluntad de Dios, llegan las consecuencias. Y las consecuencias no solo las vives tú, sino tu casa, tu familia, el lugar donde habitas. Lo peor es que muchas personas pueden estar siendo perjudicadas por las consecuencias de tus actos. Ah, ok, muy bien. Pero también tú puedes estar siendo perjudicado por las consecuencias de los actos de otras personas, sin saberlo, porque esas personas están calladas. Por eso muchas veces tú debes pedirle al Señor sabiduría para intervenir o no en el proceso de otra persona. Amén. Hay personas que están viviendo procesos, pero esas personas tú debes dejar que sea Dios quien se encargue del proceso. Tal vez hay un proceso económico que una persona está viviendo. Y a nosotros nos gusta ayudar. Es que ese es el corazón que Dios nos tiene. Porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Aquel corazón duro, aquel corazón que no se movía con nada, ahora es un corazón sensible. Porque si antes era de piedra, ahora es de carne. Entonces a ti te conmueve el ver a otra persona pasando una necesidad de cualquier tipo. Pero hay personas que están asumiendo consecuencias de sus propios actos, y así Dios lo permite en sus vidas. Por lo cual, si tú entras a participar de aquello bajo tu propia prudencia, bajo lo que tú crees que es correcto, y no consultas con Dios, prepárate, porque vas a entrar en un proceso que no es tuyo. Y vas a empezar a asumir consecuencias de actos de otras personas. Pastor, explíquenme eso. Ok, ya viene la plastilina. En alguna ocasión, este servidor tenía que pasar un proceso con mi esposa, con mi hijo. En ese momento solo él estaba Camilo, muy pequeño. Y nosotros teníamos que asumir consecuencias de actos que yo había cometido. No mi esposa, no mi hijo, pero yo llevé a mi hogar desdicha por mis comportamientos. La economía se me fue a pique después de tener un buen empleo. El matrimonio también. Las relaciones con la familia también. Trago, mujeres, maledicencias. Era terrible. Me acuerdo que la persona que me tendía la mano era mi papá. Siempre me decía: ven, hijo, lo que necesites, pues no estás trabajando, pero somos familia. ¿Cuántos han escuchado eso? Y donde comen dos, pero ¿estás seguro que es la voluntad de Dios en ese momento?
yo tenía que asumir consecuencias de mis actos. Recuerdo que nos decía, mi papá nos decía, vayan y busquen el alimento. Llegábamos a la casa, nos daban, y allá almorzábamos todos los días. A causa de eso, a él, dice uno, popularmente, se le apretó también la mano. Y aquel dinero que él recibía con constancia, algo empezó a pasar y ya no lo recibía. Personas que empezaron a ayudarnos en medio del proceso empezaron también económicamente a caer. Y ahora ya no era igual. Ahora era, ven, por la comida del niño, que era el que estaba pequeñito. Ustedes que están grandes, ya ustedes verán. Qué difícil, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque era un proceso que Dios nos estaba llevando a vivir y otras personas, por creer que era lo correcto, intervinieron en el proceso. Yo quiero que hoy entiendas algo. Hay procesos que otras personas deben vivir y no es necesario que tú intervengas. Pero el Señor hace llamado a la misericordia. Muy bien, porque aún en medio de la prueba llegan refrigerios. Pero tú no puedes tomar el proceso de otra persona en tus manos. ¿Puedes llevar refrigerio? Gloria a Dios, puedes hacerlo. Pero no tomar el proceso, porque estás asumiendo algo que no te corresponde. Jonás decía, no, esta gente vive muy mal. Ellos allá tienen un comercio que es una locura, se pelean, son maledicientes, la diosa Diana hacía desastres ahí. El comercio que ellos tienen son cosas que no deben comercializar, pero a él no le correspondía juzgar o no aquello que las otras personas hacían. A él le correspondía obedecer lo que Dios le había dicho que hiciera. Hoy yo quiero que cuando tú vayas a tomar la decisión de ir o no a determinado lugar o entrar o no en determinado proceso de otras personas, tú primero consultes con Dios y le preguntes, Padre, ¿es tu voluntad que yo entre en este proceso y de qué manera quieres que? Y Jonás se fue para un lugar apartado de Nínive porque él juzgó aquello con su propio criterio. Dice la escritura que se fue para Tarsis, se acostó, se quedó dormido, pero la consecuencia de la desobediencia de Jonás llegó a ese lugar. Dice que llegó una tormenta tremenda y el barco se estremecía, y aunque los otros que estaban allí ni siquiera sabían por qué estaba pasando eso, ellos sufrieron las consecuencias. Dice que esta gente tenía tanto miedo que empezaban a rezarle, a orarle a todos los dioses que ellos conocían. Y decían los nombres de dioses y decían, vamos a hacer esto. Y salieron y dijeron, falta uno aquí, ¿dónde está este muchacho? Y fueron y llamaron y Jonás dormía. Porque mientras tú estás asumiendo las consecuencias del proceso de otros, ese otro está durmiendo en los laureles porque tú le estás ayudando. Se levantó y levantaron a Jonás y le dijeron, ¿sabes una cosa? Necesito que tú también le ores a tu Dios, sea quien sea. Si se llama Adán, órale a él. Si se llama el Dios de las botellitas infladas, órale a él. Y empezó Jonás y empezó también a clamar, pero Jonás sabía que lo que estaba pasando era por consecuencia de sus actos de desobediencia.
Yo quiero que tú entiendas algo. Si tú eres el desobediente, no incluyes a otras personas en tu proceso. Y si tú no eres el que está en el proceso, pídele a Dios autorización para entrar en el proceso de alguien. No lo hagas bajo tu criterio ni bajo tu prudencia, porque puedes asumir consecuencias de algo que no es tuyo. Y Jonás empezó a decirle a aquellas personas: pero en ese momentico yo tengo la solución para esto. Esta gente estaba tan asustada, dijeron: nos vamos a morir, hasta aquí llegamos, esto se terminó. Y Jonás dijo: yo soy el que hace que esta barca esté a punto de hundirse. Yo soy el que estoy haciendo que el hogar de otra persona se esté destruyendo. Yo soy el que estoy haciendo que la intimidad con Dios de otros esté cayendo. Yo soy el que estoy metiéndome en un hogar donde no debo meterme. Yo soy el que estoy hablándole a personas cosas que no debo decirles. Yo soy el que estoy inmiscuyéndome en la vida personal de los hogares de otros. Pero hay una solución, dijo Jonás. Aléjenme de ustedes, porque yo necesito ser restaurado en la intimidad con Dios. Y para yo tener intimidad no necesito mucha gente. Necesito estar a solas con Dios. Amén. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar. Y el mar se aquietó de su furor. ¿Qué tremendo? Inmediatamente, en un solo versículo, se cambió toda la historia de lo que estaba pasando. Yo quiero que tú sepas que muchas cosas que están pasando en tu vida han sido porque estás metido y estás metida en procesos de otro, o estás permitiendo que alguien más llegue a tu vida con un proceso y tú estás recibiendo. Yo no te digo que tú no puedas ayudar a las personas, pero ayuda a aquellos de acuerdo a lo que Dios quiere que tú lo hagas. Y pídele al Señor cómo quiere Dios indicarte que le ayudes. Ora por esas personas. Si quieres hacer ayunos por esas personas, diga al Señor: Padre, pero yo no puedo ir a ayudar a Dios en el proceso que Dios tiene para mí, porque yo no puedo pretender ser más bueno que Dios. O que alguien me vea con ojos de piedad. El piadoso es Él, el maravilloso es Él, el que todo lo hace es Él. Y yo no necesito que la gente me vea a mí, sino que lo vea a Él. Dice que el mar se aquietó. Porque el mar lo recibió a Él. Pero dice que un gran pez, eso está en el versículo, bueno, dice que y temieron aquellos, versículo 16, hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo en el vientre del pez ¿cuánto tiempo? 3 días. ¿Qué hubiese pasado si Jonás no hubiese sido echado al agua? Quizás todos hubiesen muerto. Yo quiero que tú empieces a pedirle al Señor discernimiento, porque tal vez hay algún Jonás que tú debas echar de tu barca. Y no te digo desecha, te digo, dile al Señor que te diga cómo puedes intervenir sin
que el proceso de la otra persona se convierta en algo gravoso para tu vida. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué sucedió? Mira, esto fue tremendo. En ningún momento hasta aquí habla de la reacción de Jonás. Jonás estaba dormido cuando Dios lo despertó para que fuera a hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer. Y habla algo tremendo aquí. Dice que entonces, cuando Jonás se vio solo, porque lo que primero pensamos es, pobrecito, y ahora solo en el océano, ahora tirado ahí con esa agua tan salada. A veces lo que tú crees que es algo malo, Dios lo usa para glorificar su nombre. Y no está mal lo que tú estás haciendo. Tú estás haciendo la voluntad de Dios y Dios hoy te está hablando. Amén. Dice que cuando Jonás fue tragado por el pez, entonces llega el versículo 2 y arranca diciendo algo poderoso. Dice, entonces oró Jonás. ¿Sabes por qué? Porque las personas se acomodan cuando tú les ayudas. Llega la comodidad a ellos y eso no les va a permitir crecer. Si tú quieres ver que alguien avanza, déjalo solo para que busque la intimidad. Déjalo que vaya al desierto. Déjalo que viva los procesos y llegue al refrigerio. Sí, porque aún cuando Elías estaba huyendo, dice, el Señor enviaba cuervos, gloria a Dios, pero los cuervos no le solucionaban el problema a Elías, le aliviaban de vez en cuando. Así que tú no tienes un llamado para aliviarle los problemas de otros, eso lo hace Dios. Dice, entonces oró Jonás, capítulo 2, versículo 1, a Jehová su Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez, desde la circunstancia difícil, desde ahí oró Jonás. Porque mientras tanto, Jonás estaba dormido, esperando que le llevaran el desayuno a la cama. Porque él era el profeta. A veces lo que tú crees, porque tal vez tú seas el Jonás, que las otras personas están haciendo, es para dañarte, es para perjudicarte. Pero te voy a decir algo, si tú no estás solo por tiempo de tu proceso, tú no vas a buscar la intimidad con Dios que necesitas para avanzar. Y hoy el Señor te dice, búscame en intimidad, en soledad. Y aunque todos te abandonen, yo estoy ahí. Pero ¿sabes por qué? Porque es parte de tu proceso, no del proceso de los demás. Así que si tú eres el Jonás hoy, no metas a los demás en tu proceso. Busca a Dios. Si no te has lanzado al agua, lánzate tú solo. Busca intimidad. No llames la atención del mundo, llama la atención de Dios. No pretendas ganarte al mundo. Gánate la confianza del Señor. Busca a Dios en intimidad. En el momento más oscuro, porque no crean que Jonás en el vientre del pez tenía Netflix. Él estaba ahí, horrible, oliendo a tripas de pescado. ¿Quién sabe qué comería ese pez ahí? Y llegaba todo eso al estómago, porque en el estómago del pez estaba Jonás. Y allí el hombre dijo, esto está feo, esto huele feo, yo necesito hacer algo que no iba a hacer
mientras estaba en el barco, porque estaba muy cómodo durmiendo. Lo que tú a veces crees que es algo malo, Dios lo usa para hacer algo bueno. Y Jonás oró a Jehová. Y Jehová lo escuchó. Dice la Escritura que el pez, después de 3 días y 3 noches, fue a la orilla y vomitó. ¿De qué vomitó? A Jonás. En la orilla, tirado, de quién sabe dónde, lleno de todo lo que puede tener un pez por dentro, oliendo terrible, lleno de arena, con quizás mucha hambre, pero era un proceso que él tenía que vivir por desobediencia y tenía que vivirlo solo. Solo. Y si Dios lo permitió así, ¿por qué nosotros no? Jonás se paró de la orilla y se fue para su casa. Dice la Escritura en el capítulo 3 que nuevamente Jehová llamó a Jonás. Nuevamente, palabra de Jehová por segunda vez llegó a Jonás, diciendo: levántate, levántate. Porque Jonás tenía que levantarse solo. Él no llegó y le dijo al pueblo: vayan y levanten a Jonás. No, le dijo: levántate. Porque las promesas son personales, son individuales, así como el llamado, así como los dones que el Señor te da son tuyos para ti. No es que tú tienes, es que yo tengo mucho don de lenguas, te voy a pasar a ti, porque así lo escuchamos y no tiene sentido, porque el que da los dones es el Espíritu. Esas locuras a mí no me salgan con algo que no sea bíblico y que venga para referirte. Eso es mentira del diablo. Ven que yo te voy a dar lo que yo tengo. El Espíritu Santo es el que da los dones. Amén. Levántate, le dijo, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que te diré. Ay, pero si le está diciendo lo mismo, porque no había avanzado. Si tú quieres escuchar otra cosa, tú tienes que pasar de nivel. Tú tienes que avanzar. Porque hasta que tú no avances, no vas a pasar del Apocalipsis. Porque si tú estás estudiando y estás aprendiendo a leer, tú no puedes empezar a estudiar la B, la C y la D si no sabes la A, E, I, O, U. ¿Por dónde va tu proceso en el Señor? Nosotros necesitamos avanzar. ¿Por qué llega el mismo mensaje otra vez a Jonás? Porque Jonás no había avanzado. Ahora Jonás empezó a madurar y el Señor le va a empezar a revelar, y no solo a Jonás, a aquel que quiso entrar en el proceso de Jonás también va a empezar a calmar su proceso. Y se levantó Jonás. Dice, ¿qué dice el versículo 3? Dice, levantó Jonás y se fue para Tarsis otra vez. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se fue para Nínive. Ah,
Porque ahora sí se fue para Nínive, porque tenía que pasar un proceso para entender que la voluntad de Dios se hace o se hace. Y punto. ¿Por qué Jonás tuvo que esperar a que le pasara todo lo que le pasó? Muchas veces tratamos así también nosotros. Dios nos está diciendo lo que debemos hacer, pero nosotros hacemos lo que creemos que es lo correcto. Lo siento, es lo que Dios diga. Lo que tú pienses no tiene validez. Pero pastor, ¿acaso yo no soy? No, tú no eres. Él es. Amén. Cuando nosotros encontramos una vida en Cristo, nosotros renunciamos a nosotros mismos. Amén. Hacemos lo que Dios diga. Por eso las manifestaciones son consecuencias de lo que tú haces. Porque si tú obras bien, si tú actúas bien, Dios te bendice y hace su voluntad. Pero si tú actúas mal y obras mal, consecuencias vienen para tu actuar. Entonces fue a Nínive, y a pesar de que Jonás sabía que Nínive no era una buena ciudad, dice el capítulo 3, versículo 4, que el mensaje que Dios le da también es un mensaje que confrontaba. Él decía, vaya en Nínive, que después de 40 días esta ciudad se destruirá. Qué mensaje tan difícil, qué mensaje tan complicado, porque yo voy a llegar a una ciudad donde no me conocen muy bien, porque había algunos que sí sabían, era un profeta, este es un hombre de Dios, y voy a llegar a decir, es como si me mandaran a una casa. Buenas, ¿cómo estás? Yo vengo de parte de Dios a decirte que tu hogar se va a destruir. ¿En serio? Si todo está bien, dije que se va a destruir. El Señor, aunque nosotros no veamos aquello que el Señor nos está diciendo que expresemos, debemos hacerlo. Pero pastor, yo no soy profeta. Pero si el Señor te envía a un lugar a hablarle a alguien, tú debes hacerlo y punto. El Señor se encargará de que su palabra sea cumplida. O tal vez no se cumpla. ¿Por qué? Dios puede cambiar de parecer. Misericordia, misericordia, aún ahora más que Cristo dio su vida por ti. Tal vez tu hogar, tu casa, tu familia completamente tenía un diagnóstico diferente al que Dios va a cambiar esta mañana. Tal vez el diagnóstico que muchas personas tenían para tu hogar, es decir, mira, ese hogar está destruido, esa familia no avanza. Y aunque personas de parte de Dios hayan llegado a decirte, el Señor hoy puede cambiar tu lamento en baile. Aunque muchas personas hayan decretado contra tus hijos cosas que no son. Mira, ese es un drogadicto, no tiene solución. Dios puede transformar eso. Aunque muchas personas hayan influenciado y palabras hayan atado tu casa, se rompe en el nombre de Jesucristo, porque tenemos un Dios mucho más grande que cualquier decreto del enemigo. Y Jonás fue a Nínive y dijo todo lo que Dios le dijo. Y dijo, se destruye esta ciudad. 40 días para que se destruya. Pero
Pero hay algo tremendo. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo hace. Y los hombres de Nínive, dice la palabra, creyeron lo que Jonás dijo. Y empezaron a tomar una decisión. Ellos dijeron, ahora yo voy a hacer algo para que de pronto Dios se le ablande el corazón por nosotros. Y empezaron a hacer ayuno. Empezaron a invocar el nombre de Jehová. Y llegó un momento en que llegó todo a oídos del rey. ¿Y sabes qué hizo el rey? Dijo, ahora van a ayunar hasta los perros y los gatos. Puso a ayunar a los animales. No hay comida para nadie, ni las moscas, hermano. Oye, nadie, ayuno para todos. Yo me imagino que esos pobres perros estaban en cuerda. Ayuno para todo el mundo. Yo me imagino los pequeñitos de la casa, esos peladitos llorando. Mamá, quiero que no hay. Pero ellos estaban haciendo un sacrificio desde el más pequeño hasta el más grande, porque había algo que el Señor iba a hacer. Cuando hay un decreto en contra de tu vida, de tu casa, todos en tu casa deben estar siendo uno solo para el Señor. Toda tu casa, pónganse de acuerdo. Yo veo que la economía no está fluyendo. Todos, desde el más pequeñito hasta el más grande, vamos a entrar en oración. Amén. Todos juntos, unánimes. Hubo una unanimidad en el pueblo de Nínive, precedida por el rey. ¿Por qué? Porque el rey es quien tiene la autoridad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero decirte algo. Tal vez en tu hogar tú vivas con un esposo inconverso o una esposa inconversa. Pero si el rey es el que tiene la autoridad, yo quiero decirte, la persona que espiritualmente está mejor tiene la autoridad en ese momento. Proclama el ayuno. Proclama la búsqueda del Señor. Llega y dile, mi amor, mira, vamos a hacer unos ayunos. ¿Un qué? No se te ocurre. Ahí convence. Vamos a hacerlo, lo hacemos hasta las 10 de la mañana nada más. Después de 10 te hago un desayuno. Pero hasta las 10 vamos a estar en ayuno y vamos a leer palabras y vamos a buscar intimidad y vamos a orar todos. Hasta los perros. Hasta los gatos. Ay, pero si no desayunan temprano, todos, porque hay un propósito de Dios y tú tienes que buscar el cumplimiento de ese propósito. Y entonces llegó y dice la Escritura que hasta los animales ayunaron. Pero dice que llegó la noticia, ¿verdad?, al rey, puso a ayunar a todos. Y vio Dios lo que hicieron, versículo 10, capítulo 3. Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios te ama. Dios te ama tanto que aún todo decreto contrario se rompe hoy contra ti. En el nombre de Jesucristo se rompe.
En el nombre de Jesús, todo decreto en tu contra de parte del enemigo se rompe hoy. Y tu hogar se levanta. Y tu vida espiritual se restaura. Y lo que no habías conseguido en Dios, ahora lo obtienes. Pero Jonás no estaba contento. El único que estaba aburrido era Jonás. Y Jonás, capítulo 4 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó con Dios. Porque muchas veces nosotros somos como Jonás también y nos enojamos con Dios. Y tú tienes la culpa, se me pide perdón a Dios las veces que tú has intentado culpar a Dios por tus problemas. Dice la Escritura que nosotros lo primero que debemos hacer es clamar y convertirnos de nuestro mal camino. No es que yo voy a clamar y voy a seguir haciendo lo que antes hacía. No. Yo voy a clamar a Dios y yo voy a hacer un compromiso con Dios. Señor, yo te voy a buscar más y cumplir. Señor, yo voy a obedecer a tu palabra. Señor, si antes no leía las Escrituras lo suficiente, ahora voy a empezar a hacerlo. Si antes no oraba lo suficiente, yo voy a empezar a hacerlo. Porque hay cosas en mi vida espiritual y incluso en mi vida física, en mi familia, que se han venido frustrando. Y yo te necesito, Padre, porque yo no quiero seguir de esta manera. Y si tengo que pasar un proceso, llévame pronto. Porque aún en los procesos no gozamos. Porque sabemos que después del proceso viene la victoria. Amén. Dice que Jonás se apesadumbró en extremo. Y Jonás le decía a Dios, Dios, viste, por eso era que yo no quería venir para acá. Ahora me llamaste que fuera para acá y decirle a todo esto gente de Nínive, y ahora ellos se arrepintieron de todo y yo quedé mal. Aparte esta gente no es buena, pero deja que Dios juzgue aquello por ti. A ti no te corresponde juzgar a nadie. A ti te corresponde ayudar a aquellas personas de acuerdo a lo que Dios te permita hacer. Punto. Orar por ellos todo el tiempo. Y si son tus enemigos, ora más todavía. Ámalos. Le decía, yo sabía que tú eres clemente y tú eres piadoso. Pero Jonás no estaba teniendo en cuenta que esa misma clemencia y piedad de Dios había estado sobre él primero antes que sobre el enemigo. Y lo rescató de un gran pez, no hubiese podido haber muerto. Y Jehová le dijo, capítulo 4, verso 4, Jehová le dijo, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Por qué te enojas? Así nos pasa muchas veces a nosotros. Y decimos, mira, aquel que no va ni a la iglesia, mira cómo está de bien, ya tiene carro, ya tiene casa, tiene moto, tiene un helicóptero. Te maté. Y yo no tengo nada. Tú tienes el Espíritu Santo, con eso debe bastar. Amén. Deja que Dios te añada las cosas, porque todo lo que esa persona tiene es añadidura. Y después te vas a dar cuenta de lo que Dios va a terminar haciendo en tu vida. Voy a terminar diciéndote que el Señor rescató a Nínive y le dio una lección a Jonás para que Jonás nunca más
tuviera un juicio contrario al de Dios, contra nada ni contra nadie. Hoy yo quiero que tú también quites todo juicio contra las personas. Tú no sabes lo que sucedía en aquella persona en el momento en que te hirió, en que te lastimó. Pastor, ¿usted me quiere decir que yo debo perdonar a todo el que me hizo daño? Sí. Muchas veces no es la persona. Hay muchos motivos por los cuales la gente llega a tu vida y causa algo que perturba tu vida. Tal vez esa persona era un Jonás. Tal vez esa persona era alguien que sufrió las consecuencias de otro Jonás en su vida. Y Dios permitió que llegara a ti. Tal vez tú has sido el Jonás en la vida de otra persona, consciente o inconscientemente. Yo quiero que tú empieces desde ahora a orar por aquellos que te han hecho daño, a clamar misericordia por aquel que algún día fue una piedra de tropiezo para tu vida, física o espiritualmente. Yo quiero que tú le pidas perdón a Dios por haberle hecho daño a alguien en algún momento. Cada uno de nosotros sabe lo que ha hecho y lo que no ha hecho, porque Dios y su misericordia te alcanza en tu hogar, sanan tu tierra. Y el mensaje para terminar es que Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Y lo va a cumplir. Amén. Y lo va a cumplir. Amén. Solo falta que tú entres en sintonía con el plan de Dios. Que tú empieces a pedirle al Señor: Señor, dame a conocer tu propósito en mí. Enséñame cuál es tu propósito en mí y qué debo hacer para acercarme al cumplimiento. No para cumplir, porque te lo cumple Dios, para acercarme al cumplimiento. Y aunque no entiendas ahora mismo, como Jonás, el por qué y el para qué de tu proceso, obedece. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta mañana, Señor y Dios, tú nos has hablado. Tu palabra tiene poder. Tu palabra examina, nos permite examinar lo más profundo de nuestro ser. Tu palabra confronta nuestra vida. Tu palabra instruye. Tu palabra enseña, capacita, redarguye a través de tu Espíritu Santo. Hoy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, entendemos que si vamos a ir a acompañar a otras personas en sus procesos, debemos ser guiados primeramente por ti. Y a no incluir a personas en nuestro proceso, creyendo que es lo que necesitamos. Porque hoy, Señor, tú nos enseñas que lo que necesitamos en nuestro proceso es a ti. Y tomamos una decisión hoy como reyes y sacerdotes, como pueblo escogido por ti, a que el proceso termine, pero a que mi vida espiritual comience a moverse en ti. Ayuno, oración, todos en casa, unánimes, juntos, para que tu Espíritu
para que nuestro corazón, nuestra alma, sea movida a la victoria. Y despertamos. Y tiramos ese Jonás al mar. Y que el Señor sea terminando el proceso que empezó en Él, porque nosotros no tenemos capacidad para hacerlo. Toma nuestras vidas hoy. Sana nuestra tierra. Escucha nuestro clamor. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Aquí estamos para ti. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Dale un aplauso fuerte.